ahora sí vámonos con un ejemplo. Dice, encontrar la función de transferencia del circuito eléctrico mostrada en la figura. Es un circuito eléctrico sencillo, pero ahí contiene una pequeña red en paralelo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer ahí. Lo que vamos a hacer es hacer nuestro análisis de nodos. Entonces, ¿qué es el primer paso que vamos a hacer? Nuestro circuito está en términos de la variable t. Respecto al tiempo, la vamos a pasar al dominio de Laplace directamente, como decía en la teoría. Entonces ya pasándola al dominio de Laplace, ¿cómo va a quedar aquí nuestro circuito? Va a quedar simplemente la resistencia 1, va a quedar para el capacitor 1 sobre SC, para el voltaje de entrada, voltaje I, VI, S, la resistencia queda igual, y el voltaje de salida, voltaje out, S también dominio del tiempo. Entonces vamos a utilizar el análisis de nodos, porque precisamente estamos hablando de una pequeña rama aquí en paralelo. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de nodos? Recuérdense que vamos a analizar este nodo que tenemos aquí y obviamente este nodo que tenemos acá. Entonces, aquí, ¿cuál es el voltaje que debemos de poner para este nodo? Pues obviamente vamos a poner el voltaje de entrada S menos el voltaje de salida. ¿Cuál será el voltaje de salida para precisamente este nodo? Pues V0 de T, entonces va a ser, bueno, acá, V0 de S, entonces va a ser este voltaje que entra menos el voltaje que sale, dividido eso entre ¿quién? Entre la resistencia que está precisamente en medio de ellos dos, que es ¿quién? La resistencia 1. Y luego más, también el voltaje S que entra, VI de S, menos el voltaje que sale, que es V out de S, dividido entre ¿quién? Ya entre el valor aquí del capacitor, que ya cambiamos al dominio de Laplace, que sería 1 sobre SC, tal como está allá. Menos ¿quién? Ese voltaje de salida precisamente es signo negativo. ¿Por qué? Porque estamos analizando esta pequeña mallita, o este pequeño nodo, perdón, V out de T, de 0, siempre me voy a KS acá, dividido entre R2. Así es el análisis por ahí las leyes de voltaje de Kirchhoff. Precisamente estamos hablando de voltaje, no, de corriente, ¿verdad? Son las leyes de corriente. Ahí me equivoqué. Bueno, pero lo pudimos ahí reparar. Entonces, porque es voltaje entre resistencia. Y ya, nada más que hacemos, separamos cada uno. Acuérdense que este los divide los dos, este también, separamos, y este que tiene signo negativo lo pasamos al otro lado como con signo positivo. Aquí lo que voy a hacer con esta es que hice esto, 1 entre 1 sobre SC es igual a 1 sobre 1 entre 1 sobre SC, y ya nada más queda SC para más fácil. Entonces, hacemos esto y posteriormente, ¿qué hacemos? Pues factorizamos. ¿Cuáles son los términos semejantes? I de S y I de S. En este caso, factorizamos esto con ¿quién? 1 sobre R1 más ¿quién? SC, que es precisamente lo que les acabo de decir que hice para que se me hiciera un poquito más fácil. Entonces queda así, 1 sobre R1 más SC. Y el voltaje de out de S multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre R2, que en este caso sería lo que tenemos aquí. No, R2, aquí. 1 sobre R2 más 1 sobre R1. ¿Por qué más? Porque pasamos al otro lado de la igualdad, en este caso a este. Lo pasamos al otro lado. Aquí no lo puse, pero lo pasé. Entonces, si aquí tiene signo negativo, pues obviamente aquí va a tener signo positivo. ¿Y más quién? Más SC, que el SC va a ser este precisamente, también que lo pasamos al otro lado con signo positivo. Entonces, así quedaría. Ahí ya no tiene chiste lo que vamos a hacer. Acuérdense que nos piden la función de transferencia, entonces va a ser en este caso la salida, que sería el voltaje out, entre la entrada, que es voltaje I de S. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues esto que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo, este que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo, y la expresión ya queda así. Si ustedes la dejan así ya está bien, porque total, les están pidiendo la función de transferencia, entonces eso ya es una función de transferencia. Pero si lo quiero resumir un poquito más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacemos nuestra sumita de fracciones, que es lo que hice yo aquí. 1 sobre R1 más SC sobre 1, hicimos ahí la sumita de fracciones. Sacamos un factor común, multiplicamos cruzado y así resulta. Para esta expresión también hacemos una suma de fracciones.
1 sobre R2 más 1 sobre R1 más SC sobre 1. Aquí el término común va a ser R1 por R2 y hacemos nuestra sumita. R1 por R2 entre R2, ¿qué nos resulta? Pues R1 multiplicado por 1, R1. Eso ya se lo saben ustedes, hacer esa suma de fracciones. R1 por R2 entre R1, pues obviamente es R2 por 1, R2. Y R1 entre R1, R1 por R1 entre 1, da lo mismo, R1 por R2 y por SC, pues da SC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya nada más sustituimos ahí los dos valores ya con un poco más reducidos y posteriormente ya nada más hacemos la ley de la tortilla, extremos por extremos, ya saben ustedes, estos dos y medios por medios. Y de esta forma quedan acomodados. ¿Cómo quedaría el resultado? Aquí podemos eliminar, por ejemplo, este con este, porque así los dos están multiplicando, no hay ningún problema. Y en realidad la función de transferencia, ¿cómo quedaría? B out de S entre B y de entrada de S va a ser igual a ¿quién? 1 más R1 por SC por R2 entre R1 más R2 más SC por R1 por R2. Entonces, ese sería el resultado que nos está pidiendo de nuestra función de transferencia. Si lo hiciéramos con números, pues sería mucho más sencillo, que de hecho, bueno, lo vamos a combinar haciéndolo ya con valores para nuestros elementos y para que ya vean ustedes lo fácil que está. No se complica, sino que se ve un poquito más aparatosillo porque tiene puras variables, pero en realidad el procedimiento es muy, muy fácil.